Doria, que es un pueblo indoeuropeo muy semejante en etnia, por supuesto, pero además en lenguaje, a los aqueos y jonios, que ya estaban desde antes, también habían sido invasores. En el 1200 a.C. se ven invadidos ellos por los dorios, que traían consigo el hierro, de manera tal que, a pesar de ser bastante más incivilizados, tuvieron poderío sobre las armas de bronce de los aqueos, y se da allí entonces lo que da en llamarse, en algunos textos ya se los he dicho, época oscura, en la que hay mucho movimiento de los que se van, de los que se asientan, de los que se mezclan, de modo tal entonces que podemos tomar a partir del 900 o 1000 antes de Cristo la cerámica, en la que se puede observar cómo el griego está en lo que decimos un periodo geométrico, porque justamente no han tenido, con respecto a los dorios, a los aqueos, 600, 800, 1000 años de contacto con la civilización cretense, de modo tal entonces que la figuración humana siempre implica una idea de que el hombre por sí mismo puede lograr lo que se propone, fundamentalmente a través de la razón. Habíamos visto unas comparaciones entre Grecia y Roma, entre Grecia y las culturas mesopotámica y egipcia, y observamos que tanto en los templos como en la figura humana, aunque se trate de dioses, por supuesto, en los templos y en la figura humana, hay dimensiones que no aplastan lo humano, de manera tal entonces que el griego, ya podemos hablar del griego completamente, aqueos y dorios y jonios, el griego entonces va a generar un tipo de arquitectura, escultura y pintura que no queda, la tenemos a través del manejo que llegó a tener de la tridimensionalidad y de la anatomía de un cuerpo ubicado en el espacio sin que dé sensación de caerse sobre un plano que es la pared o la tela. No tenemos registro, pero lo podemos ver por la pintura que hacen en las cerámicas. Entonces, y después por la que va a ser Roma. Por lo tanto, entonces, nos basamos en la arquitectura y en la escultura, y allí vamos a ver un proceso en el cual se parte justamente de este periodo geométrico, en el cual está ausente la figura humana, y aparece justamente cierta rigidez en el trazo y en la concepción, que nos está indicando un rigor que se vincula con lo abstracto y paulatinamente va a ir generando la figura humana en la cerámica de una manera muy esquemática. Luego vamos a ver en la llamada etapa arcaica, 680 a.C. a 500 a.C., la generación de la búsqueda del ideal. Pongan ese subtítulo, les va a venir bien. Búsqueda del ideal. ¿Por qué? Porque el ideal, el griego lo tiene clarito, la figuración humana, pero está buscando de qué manera hacerla. De modo tal que se inspira, en esa etapa arcaica, en torno a las figuras que ya tenían mucho tiempo establecidas. Entonces vamos a ver en los cuerpos de kouros, si son varones, con K, kouros, y corés, si son mujeres. ¿Con K también? También con K. Sí. Kouros y cores
rigidez, por ejemplo en los pliegues, y por otra parte un sentido analítico en cuanto a las cabezas, que hace que cada rasgo se imponga por separado, y junto con una sonrisa que da justamente una gestualidad que no van a querer en la etapa clásica. Vení, Macedonia. Acá está la vieja chota. No, chota no. Medio para abrir. No. Estas son los 2 jueves, Macedonia. ¿Qué me trajiste acá, papá? Bueno. Besito, gracias. Cucaracha que no viniste antes. Bueno, cuestión entonces que tenemos esta etapa de búsqueda del ideal y a partir del 480 a.C. hasta el 330 después de Cristo, un poco antes también, vamos a tener el período clásico, donde se da el hallazgo del ideal. Ahí van a encontrar claramente la manera propia, decididamente personal del griego, de figurar el cuerpo, femenino o masculino, el cuerpo y el rostro. Desde el 330 en adelante tenemos el período helenístico, en el cual se da la difusión y pérdida del ideal. Alejandro Magno, por ejemplo, llegó hasta la India a caballo y a pie. A los 33 años muere a la vuelta a su Macedonia natal, que está en el norte de Grecia. Su profesor, su maestro y los de sus amigos más cercanos desde los 6 años es nada menos que Aristóteles, el filósofo. Y en la medida en que difunde ese ideal de antropocentrismo, racionalismo, realismo, es decir, inspiración en lo que me rodea, se va a perder. En tanto que lo difunde, se pierde. Y además por otras razones que diremos en su momento, ciertos cambios filosóficos muy marcados, que van a traer aparejada la difusión y pérdida del ideal. Entonces se va a romper ese arquetipo de perfección, naturalidad y dominio que habían hallado en el período clásico. Y va a surgir lo que en el período clásico no se daba, que es el retrato. En el período clásico, justamente, se buscaba el arquetipo de perfección. Si yo tomo, por ejemplo, las cejas de uno, las mido, tomo la nariz de otro, la mido, tomo la boca de otro, la mido, la extensión de la mandíbula, etc., genero un arquetipo, tanto en el animal como en el humano. Ese arquetipo que habla de un ideal antropocéntrico se va a perder al surgir el retrato. Esto no es un defecto, al surgir el retrato. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, que el famoso perfil griego, ¿no?, era creación del arquetipo, no una creación étnica. Vamos a ver con qué sentido. Ponían, por ejemplo, la nariz recta, el ojo más hacia adentro, etcétera, etcétera. Miremos rápidamente algo que ya habíamos visto, para que les quede bien grabado. Porque, por supuesto, esto lo tienen que conocer como todo lo dado al pie de la letra, amores míos. Gracias. Aquí podemos ver Egipto. Para acá tenemos la Mesopotamia y en el 2000 a.C. una invasión, los aqueos, provenientes del tronco indoeuropeo, se asienta acá.
van a entrar en contacto con Creta, la mayor isla de las Cícladas, van a ser subsidiarios luego finalmente en el 1400 a.C. vencen Creta, no la destruyen pero la vencen completamente, queman el palacio de Cnosos y la hegemonía de la talasocracia, poder sobre el mar, va a pasar acá. Ahora, ¿qué ocurre? Eso se da en el 1400. La guerra de Troya, acá, hoy se llama Izarlik, se da entre el 1300 y el 1250. En el 1200 va bajando un pueblo nómade, los dorios, y justamente surge entonces esa época que da en llamarse oscura de mucho movimiento. Muchos aqueos van a fundar magníficos centros civilizatorios en toda esta parte, junto con los jonios, ¿ven? Asia Menor. Y los que se quedan, junto con los dorios, van a conformar la Grecia arcaica. Después nos vamos a ir cuando terminemos acá. Habíamos visto el periodo geométrico en el cual podemos ver una estilización, una sobriedad y un rigor que habla de claridad, pero también, en este caso, en el periodo geométrico, de casi imposibilidad de transmitir a las formas el ideal antropocéntrico. En cambio acá habíamos visto como en esta enorme vasija que tiene 2 metros de alto, tiene acá, a modo de friso, una serie de personas que se llevan los brazos a la cabeza en señal de duelo en torno a uno que ha muerto. Habíamos visto esta parte. Vean ustedes la forma de representar el cuerpo. Vean ustedes las narices largas. Por otro lado, el griego, como también el romano, en el 90% de las ocasiones, se incinera. Entonces acá está acostado en lo que va a ser su pira cineraria. Después se prende fuego y se conservan las cenizas. Aquí podemos observar otra escena en la que se despide, por eso los caballos, un gran guerrero. Aquí abajo vemos figuras humanas con un carro con rueda y caballos. Y aquí con una armadura que forma esta parte arriba y una parte idéntica abajo, cubriendo el torso a soldados también. Esto habla del espíritu realmente bélico de los griegos. Así como fueron grandes creadores de la filosofía, son los grandes creadores de la filosofía, tienen un sentido de la individualidad que va a generar un arte extraordinario, pero por otra parte los va a debilitar, en el sentido en que muchas veces pelean entre ellos, una ciudad contra otra, una polis, ciudad, polis. Polis independientes, son una asociación de polis independientes. Esparta, Atenas, Micenas, Tebas, Corinto. Cuando sufren un ataque del exterior, esto los encuentra desunidos, de manera tal que, por eso les decía que puede llegar a debilitarlos, ese tremendo individualismo que tienen. Y por otra parte, ese individualismo les lleva a crear esa gloria del arte griego, en el cual el tema absoluto, central, definitivo, es la figura humana, aunque se trate de dioses.
Aquí tenemos otra cerámica en la que podemos ver la síntesis en la manera de representar la figura humana, tanto aquí, en estas mujeres, como acá, en este hombre que conduce el carro, así como la síntesis en la figura animal. Esa síntesis es producto de una claridad en lo que quiero representar, pero de una imposibilidad en adquirir la forma de representar el arquetipo, que lo van a ir logrando en 100 años. En este caso ya tenemos la figura humana, estamos en la etapa arcaica. Y aquí pueden observar las características de la etapa arcaica, que después el griego desecha. Esto no le gusta al griego. Son prodigios, en mármol. Pero ya veremos por qué lo que buscan es otra cosa. Aquí fíjense ustedes cómo el cabello, tratado rulo por rulo, nos está dando una lejana sensación a los asirios. Y además se impone una semisonrisa que crea hoyuelos. El ojo muy saltón, el cuerpo completamente rígido, los brazos se han despegado, observen huecos, pero mantiene la rigidez en este, y la mano no es verosímil anatómicamente con respecto al cuerpo, lo cual no es un defecto y se tratará de otra forma de expresión, pero para el griego sí lo es, porque él está buscando la verosimilitud de una figura humana ideal y perfecta. Aquí tenemos otra escultura femenina en la que podemos ver cómo los pliegues que están aquí en el torso, el peplo, tiene unas curvas que le otorgan una mayor corporeidad al cuerpo que está por debajo. Y luego, en la falda, nos da la sensación de ser un fuste de columna. Un kuros, varón, un paso adelante. ¿De dónde viene eso? Egipto. Bien, las manos pegadas, pero hueco acá, entre el espacio. Otro elemento, ojos muy saltones. La cabellera se impone por sí misma. A esto lo llamamos sentido analítico. Yo llego a la captación total de la cabeza, incluida cabeza y rasgos faciales, por medio de la sumatoria de rasgos. Se me imponen por separado ojos, pelo, rulito, boca. Vean ustedes por otra parte cómo la musculatura está dada fundamentalmente a través de línea, no de volumen. Y en cuanto a esta parte, nos recuerda a la rigidez volumétrica que tenían los asirios. Con respecto a la cabeza, aquí tienen el famoso, es todo mármol, mármol de Dipilón, en donde podemos captar, aunque no tiene la boca, los hoyuelos que crean la semisonrisa, los ojos absolutamente prominentes, los párpados muy marcados y la cabellera totalmente analítica. Veamos la de atrás. ¿Ven? Esta podría ser una cabellera siria. Es una maravilla. Espíritu analítico. Analizo por partes.
Miren esta comparación. Aquí tenemos una Venus. Venus para los romanos, Afrodita para los griegos, la diosa del amor y la belleza. Captamos una redondez en el rostro, ojos muy prominentes, en torno a la nariz, miren estas marcas, los hoyuelos que producen sombra y que por otro lado hacen que me detenga en la boca, en los hoyuelos, después pase al ojo, después pase a la nariz, después pase al pelo. Visión analítica, periodo arcaico, búsqueda del ideal. Todo el arte de la antigüedad está policromado. Acá se guardan restos de policromía. Si hoy vemos el mármol blanco o gris u ocre, es porque ha perdido la policromía. Miren el camino intermedio. Aquí vemos cómo el cráneo forma parte de la cara. ¿Se dan cuenta la unidad? Ha quedado esta parte con una visión analítica. El ojo comienza a irse hacia adentro, pero el párpado está muy marcado. La sonrisa tiende a perderse. Y acá llegó el ideal. 480 a.C. en adelante. Es la misma diosa en las 3 diapositivas. Acá observamos ese óvalo perfecto, el cabello trabajado, pero de ninguna manera se impone sobre el rostro. Y captamos de un solo golpe de vista la integridad de la cabeza. Después, si quiero, voy y me detengo en cada rasgo. Aquí ya tenemos el llamado perfil griego. ¿Se entiende? Sí. El itinerario. Lo mismo ocurre con el animal. Aquí tenemos una escultura en bronce del 700 a.C. Hoy por hoy, y ya desde las vanguardias del siglo XX, se preferiría esta obra. Pero para los griegos que buscan la verosimilitud matizada absolutamente con el idealismo, aquí no han logrado lo que pretendían. En este caballo, que le encantaría a Picasso, le encantaba además a Picasso, nosotros vemos formas absolutamente sintéticas para representar al animal. Incluso en esta parte, fíjense cómo esto va para adelante cuando tendría que ir para atrás. Segunda instancia. Esto es la metopa de un templo. Metopa. Anoten, después yo les digo qué es. Metopa de un templo. Y aquí podemos ver la simetría, ¿verdad? Dos caballos con las cabezas hacia adentro, dos caballos con la cabeza hacia afuera. Acá ya estamos viendo la volumetría del músculo. Enorme verosimilitud en el hocico. Y acá ya comienza el arquetipo. Fíjense que incluso logran algo muy difícil, que es el hecho de poner la boca abierta. ¿Por qué? Porque esta parte se debilita siendo mármol y puede caer. Entonces, los belfos del animal dilatados, el pelaje todavía muy abstracto y la musculatura absolutamente volumétrica. Pero con este pelaje y una cierta rigidez acá,
consideran que tienen que proseguir para buscarlo y acá lo tienen. Nosotros reconstruimos absolutamente lo que falta y nos damos cuenta por pelaje, por el ojo, por las venas, la conformación anatómica del caballo. Muchas de las esculturas se han encontrado de esta manera porque otras culturas posteriores que tratan de poner el acento en lo simbólico consideraban que estas eran paganas, que tenían una multitud de dioses y por lo tanto las molían para hacer cal cuando eran de mármol o las derretían cuando eran bronce para hacer balas. Aquí tenemos una core, una joven. Fíjense, etapa arcaica. El cabello se impone generando sombra sobre la cabeza. Guarda restos de policromía en la boca. Tanto esta parte, por un mentón pronunciado y redondeado, como esta otra en los costados de la nariz, como el ojo saltón y los párpados pesados, hace que vayamos rasgo por rasgo en la captación del rostro total. Periodo arcaico, la sonrisa, miren la policromía. Además, una simplificación en el cuerpo y la sonrisa, hoyuelos marcados. Acá incluso se marcan los pómulos y por otra parte los ojos salientes. Miren esta otra. Voy al ojo, después la nariz, después esta sombra, después esta sombra. El griego no quiere estas sombras. Acá tenemos el prodigio del caballero Rampén, también de la época arcaica. Atiendan la musculatura como línea. Era una escultura con caballo que se ha perdido, el caballo, en las piernas de él y los brazos, y observamos una cabellera y una barba extremadamente rizada que trae como consecuencia, primero, una belleza extraordinaria, pero por otra parte, ese elemento analítico que me lleva a ir viendo rulo por rulo esa sonrisa. La sonrisa genera un gesto. El gesto implica un espacio para hacerlo y un tiempo. Y el griego apunta a dar un arquetipo de eternidad para glorificar lo humano. Por lo tanto, la sonrisa no la quiere. Y además el ojo muy saltón hace que tenga una mirada o de asombro o de sorpresa. Son todos gestos y actitudes. Miren. Período arcaico, búsqueda del ideal. Acá tenemos a Cleobis y Bitón. En este caso, como en este, vemos los brazos rígidos, aunque despegados del cuerpo. Vemos la musculatura como línea, la sonrisa, el cabello, todas las características que hacen al periodo arcaico. Pero se dan cuenta que aunque están buscando otra manera de representar la figura humana, siempre está el humano, aunque se trate de un dios. Miren acá. Aquí tenemos un curos. Fíjense cómo ya la sonrisa no.
pero continúa esa actitud de firme, como el paso adelante, y esa rigidez en la musculatura en la pierna, así como en el torso. Acá tenemos el Apolo de Piombino. Apolo, un dios, el dios del sol y de las artes adivinatorias. Y observen cómo despega el brazo del cuerpo, avanza la pierna pero con una naturalidad absoluta. Miren la rodilla y miren esta. Miren esta musculatura y observen esta con volumen. Observen los ojos y vean los ojos hacia adentro. Ahí lo tienen. Ya es de la última etapa, ¿no? Del arcaico, sí. Okay. Sí, 500 antes de Cristo. Es el Apolo de Piombino. ¿Todavía no es el periodo clásico? No. Acá se conservan, muchas no. Ponían los labios y las tetillas con bronce, ¿a qué digo? Con cobre, para que tuvieran un brillo rosado de vida. Cuando la escultura era de bronce, le daban una pátina de color piel, el cabello policromado y los ojos también, de manera tal que arriba de su pedestal daba una visión de que ese dios, Apolo, se parece mucho a mí, aunque es perfecto. Miren, ...500 antes de Cristo. Observen aquí la naturalidad de la musculatura. Vean acá estos rehundimientos que hablan de músculo. Este músculo un poco exagerado, lo van a mantener siempre y ahora les voy a contar por qué. Y vemos sonrisa no, ojo hacia adentro, peinado simplificado, captación del rostro de un solo golpe de vista y después, si quiero, voy a mirar cada rasgo por separado. ...480 antes de Cristo. Etapa clásica. Periodo severo. Hallazgo del ideal. Este es el Auriga de Delfos. Auriga es el que conducía el carro. Este joven ha ganado en una carrera y por ese motivo se le hace una escultura. Es decir, se ensalza el logro de un humano. Han quedado solo las riendas en su mano. Por otra parte, pueden ver ustedes cómo los pliegues acá en la túnica hacen una forma abullonada y acá caen más derechos. Atiendan los pies. Están más para acá y la cabeza más para allá, lo cual insinúa un movimiento interno que le otorga naturalidad. Miren qué belleza. El cabello se adhiere al cráneo. Se logra la captación sintética de rostro y cabeza. Perfil recto. Las cejas devienen en el perfil de la nariz. No hay hoyuelos. El ojo se va hacia adentro. Ha logrado una proeza física y está eternizado en el tiempo en un instante de perfección, en una edad en la que en el periodo clásico vamos a ver todo el tiempo, en una edad
en que no nos indica ni la adolescencia inmediata ni la vejez posterior, detenido en un espacio de tiempo en plenitud, tranquilo, sereno, dueño de sí y de lo que lo rodea. Miren las pestañas. ¿Se dan cuenta que esto es del 480 a.C.? Lo que habría hecho y fue derretido después. Miren qué maravilla. Pestaña por pestaña. Ojos policromados. En modo alguno, el cabello se impone sobre la cara. Hoyuelos no. Sombras tampoco. Ojo hacia adentro. Ceja de bien en nariz, perfil recto. Dominio. ¿De qué, Auriga? De mí mismo y de lo que me rodea. Con respecto a la arquitectura, pues seguimos con la escultura bien, ¿no? La cultura clásica. Con respecto a la arquitectura, van a lograr, incluso antes que con respecto al manejo de la figura tal cual ellos desean hacerla, la plenitud de la arquitectura. En este caso, tenemos un templo, el magnífico templo de Agrigento. Agrigento es el lugar. De orden dórico. Estarían perfectos si no hubieran sacado el mármol y demás para hacer otras construcciones después, no los griegos, otros. Bien. Todo se logra, ¿eh? Me refiero a que todo lo que les voy a decir les va a parecer chino, pero van a lograrlo. Lo van a poder. ¿Por qué digo Agrigento si está en Italia? Estamos en Grecia. Justamente, el griego considera que cuando se excede un determinado número dentro de la polis, un determinado número de población, se hace mucho más dificultosa la comunicación entre los gobernados y el que gobierna, que por supuesto es elegido. De manera tal que van a plantear que cuando se excede el número, algunos dicen que en la época clásica, si se excedía de 10.000, el número de habitantes, de ciudadanos, guarda, ciudadanos, porque hay esclavos, no me digas que me va a dar otra vez el hipo. Estoy tomando tantos calmantes que me da hipo cada 3 minutos. ¿Qué hace el griego? ¿Qué idea el griego? Que un grupo de personas se vayan, hagan una colonia con el idioma, las costumbres, la arquitectura y la escultura y la filosofía griega. La primera fue en el 790 a.C. y le pusieron Neápolis, ciudad nueva. Neápolis. ¿A qué les suena en Italia? Nápoles. Sí. Tomen un mapa. Pues igual lo vemos en Italia. De Nápoles para abajo es todo Grecia. Nápoles, toda Sicilia, etc. Este templo está en Sicilia. Es más, hermoso. Lo que se encuentra fuera de Grecia se ha conservado mejor que lo que estaba en Grecia propiamente dicha, porque fue tomada por los turcos como colonia y destruida muchísimo.
y se va a denominar de Nápoles para abajo la Magna Grecia, la Grecia Grande. Aquí en el Templo de la Concordia, en Agrigento, tenemos el orden dórico. A veces nos enseñan que dórico es un tipo de capitel. Dórico, jónico, corintio. No, eso va a surgir muy con el tiempo, cuando se mezclen los órdenes y no lo haga el griego. La idea de orden en el griego es que la construcción es más, la totalidad es más que la suma de las partes. Por lo tanto, tiene que estar terminado mentalmente antes de ser empezado. No hay una estructura aditiva como en Grecia. No. El ideal griego es que se saque una columna y se venga abajo, mejor. Entonces, 6 columnas de adelante, yo sé que va a tener 13 de cada costado. 2 por 6, 12 más 1, 13. Y 6 en la parte de atrás. El griego ya lo sabe, lo mira así y dice, ya sé. Orden dórico. Sobre la escalinata que lo separa del suelo y crea un sentido de ascensión hacia el templo, pero fíjense ustedes qué morigerado. Nada de alturas tremendas, no. Está dedicado a los dioses, pero para la vista humana. El fuste de la columna, esto es el fuste, ¿no? El fuste de la columna en el orden dórico se apoya directamente en el último escalón de la escalera, sin base o basa. Por eso el último escalón de la escalera en el orden dórico se llama estilóbato. El fuste de la columna es estriado, estrías bien geometrizadas. En el orden dórico, el capitel está compuesto por una parte circular, equino, y una parte cuadrangular, ábaco, equino y ábaco. En el orden dórico, discurre a lo largo de todos los capiteles del templo en toda su cuadrangularidad el arquitrabe, que es liso, arquitrabe liso. Por arriba del arquitrabe el friso. En el orden dórico, el friso está pautado en metopas, parte lisa para poner esculturas, triglifos, 3 columnitas, metopa, triglifo, metopa, triglifo. Ahora, en el concepto de orden, el griego no dice, ponele un triglifo acá, mandate una metopa allá. No. Mira, un triglifo por cada intercolumnio. Perdón, un triglifo por cada intercolumnio, por el espacio entre 2 columnas. Un triglifo por eje de columna. Un triglifo por intercolumnio. Un triglifo por eje de columna. Al milímetro, ¿eh? Y luego viene el coronamiento del frontón. Esta parte interna del frontón, donde van esculturas, que si hoy no están es porque están rotas o las han robado, se llama tímpano. Techo a 2 aguas, con tejas, en su momento ahora ya no los tienen, a veces incluso con mármol también el techo. ¿Está claro? Cuando el templo es
rodeado en sus 4 lados por columnas, se llama períptero. Períptero. Es absolutamente simétrico. Lo que cambian en el frontón anterior y el frontón posterior, en las metopas de adelante, de cada costado y de atrás, son las esculturas. Todo lo demás es exactamente igual. No sé si llegan a ver acá una columna. Entre esta columna y la que vemos ahí, ese espacio se llama pronaos. Pronaos. Equivale al atrio de una iglesia. Pronaos. Pro, lo que va delante de la naos. Naos o nave, que es donde va la escultura del Dios. Veamos el perfil este. Si viéramos el otro sería exactamente igual, ¿eh? ¿Ven? Sin base la columna. El fuste directamente apoyado en el último escalón de la escalera. Estrías geométricas, no acanaladuras suaves. Eso va a ser otra cosa. Estrías. Y acá tenemos la naos o nave, que por adelante tiene 2 columnas, es completamente cerrada a los lados. Esto se lo olvidan, lo hicieron los cristianos después cuando la tomaron y la afectaron como iglesia. Hoy ya está desafectada, es un patrimonio de la humanidad, no podés, pero eso ya no lo podés reconstruir. Por eso ven estas arcadas. Y ahora lo vamos a ver en una postal en que se ve por la luz perfectamente lo que yo les decía. Esta es la entrada, acá, pilastra porque es cuadrada, columna porque tiene fuste redondo, 2 pilastras, 2 columnas. Es la entrada a la naos, entre las columnas de la fachada y las columnas estas, el espacio se llama pronaos, lo que va delante de la naos. La columna dórica en la parte media se ensancha un poco. Eso se llama éntasis. Éntasis. Ustedes están viendo un templo de hace 2000 y pico de años. Y es la fachada que tiene la Catedral de Buenos Aires o la Universidad o la Facultad de Derecho. Miren si duró, salvo etapas intermedias en las que se cambió la arquitectura completamente. 6 por 12 columnas. 6 columnas, Sí. 2 por 6, 12, más 1, 13. 13. Ah. Entonces ya sabes, 6 acá, 13 acá, 6 allá, 13 acá. Es decir, que el templo lo puedo recorrer tranquilamente para ver la variación de las esculturas, pero el griego en su momento lo veía y ya sabía la totalidad. Capto de un solo punto de vista la totalidad, es lo que quisieron hacer con la escultura. ¿Repasamos? Escalinata, el último orden dórico,
Es decir, que un griego veía esta parte, como la van a tener que ver ustedes, esta parte, ¿ven? Esto solito, y ya decía, ya sé cómo sigue todo lo demás. Entonces, en el último escalón se apoya directamente el fuste de la columna estriada, con énfasis en el centro. El último escalón se llama estilóbato. Toda la escalinata, estereóbato. Capitel constituido por un equino redondo y un ábaco cuadrado. Por arriba de todos los capiteles discurre un arquitrabe liso. Por arriba del arquitrabe el friso, pautado en metopas para poner escultura, triglifos, 3 columnitas, metopa, triglifo, un triglifo por eje de columna, un triglifo por intercolumnio, coronación, frontón, espacio dentro del frontón para poner esculturas, tímpano, techo a 2 aguas, rectangular, aunque también hacen algunos circulares, pero prefieren la forma rectangular. Y si estuviera entero, veríamos acá o cabezas de león o de cualquier otra forma, acá, acá y acá, y eso se denomina, que viajes bien, amor, que viajes bien, vida, acróptera. Claro, por ejemplo, suponte una cabeza de león acá y otra cabeza de león acá y otra cosa acá. Es decir, para marcar bien los vértices, que te quede bien clarito dónde empezó el frontón, dónde terminó y dónde está la punta. Acrópteras. ¿Ven? Yo les puedo tomar en un parcial esta imagen nada más. Y ustedes tienen que reconstruirme todo el templo. La columna apoyada en el escalón, sin base. Estrías geométricas, orden dórico, ya está. Ya sé que arriba va a haber triglifos y metopas, arquitrabe liso, etcétera, etcétera. De veras lo van a saber, ¿eh? Y pueden ver ahora miles de edificios en Buenos Aires, como en todo el mundo. Fíjense ustedes que está construida por tambores de mármol superpuestos, unidos interiormente por grapas de metal. Miren cómo se van a dar cuenta, quédense tranquilos. Lo que queda de esta columna nos está marcando que acá no hay estrías. Son acanaladuras, orden jónico. Y aquí vemos que el equino tiene volutas, que son estos círculos o rulos de mármol. Y aquí está el ábaco. Entonces yo ya sé que abajo va a ser así. Entre el último escalón y el arranque del fuste, la base, con salientes y entrantes. ¿Ven algo distinto acá? Del capitel jónico anterior. Ni el equino, no es cuadrado. Equino, ábaco. Volutas y atención, hojas de acanto.
Este es el orden corintio. De acá para abajo es idéntico al jónico. Estos capiteles los puede ver en el Congreso, en el piso del Congreso. Y acá estamos en un lugar que, mamá mía, porque uno muchas veces cuando ve algunos nombres piensa que está o aplicando un lugar común o algo de cuentito, como por ejemplo el Monte Parnaso, o como por ejemplo el Monte Olimpo, donde estaban los dioses. El Monte Olimpo está, mide 9.000 metros, y este es nada menos que el Parnaso. Y después en el Renacimiento se van a hartar de verlo en las pinturas de Rafael. El Parnaso, donde habita Apolo y las musas. Y aquí podemos ver, en esta panorámica, 3 instancias en el santuario de Apolo en Delfos que nos están indicando la concepción general que tiene el griego. En el estadio, que tiene la misma longitud que los estadios actuales para las olímpicas, para las olimpiadas, digo, en el estadio, depura el cuerpo, después, en el teatro, depura el alma a través de la catarsis, de la tragedia, recién después, anda al templo. Estadio, teatro, templo. El templo está muy destruido, pero nos permite ver cómo era perfectamente rectangular y períptero, rodeado por columnas. El teatro sigue funcionando. Si uno tira una moneda acá, la escuchan en la última tribuna, sin ningún sistema de audio. Eso lo inventó el griego. Tienen tal conocimiento de lo humano que saben cómo funciona el ojo, cómo capta el oído, todo. Conocimientos que con el tiempo se van a olvidar y se van a retomar recién en el Renacimiento. Entonces, saben que el sonido asciende o se mueve en ondas curvilíneas, ¿no? Ahora se los muestro. Acá hay una persona, capacidad 10.000 espectadores. Los teatros griegos están excavados en la colina. Por las escalinatas asciende y desciende el público y asciende y desciende el sonido. Es como una especie de extraordinario megáfono de mármol. Aquí está el templo. Pueden ver claramente que era períptero, porque si no estas columnitas de acá no teníamos. Hubiera seguido en los 4 lados cubierto de columnas, rodeado de columnas, perdón. Y aquí tenemos el espacio llamado pronaos y luego la naos ochela, donde va la escultura del dios. Este pequeño templo que ven acá, sin el techo, pero eso es porque fue sacado después, es otro hábito del griego, que es dedicarle a los dioses una construcción a modo de agradecimiento por algo muy difícil que ha sido logrado. A eso lo llaman tesauroi, tesauroi. Traducción, tesoro. Entonces aquí, en este pequeño templo, tenemos el agradecimiento de los atenienses, Atenas nada menos, que
que ha querido hacerlo en el santuario de Apolo en Delfos, hacia los dioses por haber ganado nada más y nada menos que al imperio persa. Es del año 480 a.C. ¿Han visto la película 300? Bueno, ahí tenemos a Leónidas, el espartano, en la batalla que culminó en las Termópilas, donde fue una batalla en la que murieron todos, pero no terminaron con los griegos. En la siguiente, en la batalla de Maratón, ese pueblo joven, chico, inexplicablemente para el imperio persa, gigantesco, entrenadísimo, les ganaron. Las llamadas guerras médicas, que son contra el imperio persa. Entonces hicieron este templo, y eso cuando es dedicado a alguien se llama ex voto, E-X-B-O-T-O, sea en esa época o hoy. ¿Vieron cuando, por ejemplo, ante un altar o ante una figura religiosa se ponen medallitas, el vestido de una novia, una muleta? Eso es un ex voto. Te agradezco que me curaras de esto, o te agradezco que me dieras esto otro. Ex voto. Algo que me quiero morir. El estadio, lo que queda. Las graderías. Aquí se sienta. La longitud que sigue teniendo el estadio actualmente en las Olimpiadas, ya sea para el lanzamiento del disco, ya sea porque siguen exactamente las mismas proezas gimnásticas en las Olimpiadas de hoy, lanzamiento del disco, carrera, ¿cuál otra es? Jabalina. Jabalina. Lanzamiento de algo. Salto en alto. Salto en alto y martillo. ¿Qué haces? Sí. De disco. No, ya lo iban lo mismo. Sí, sí. También. Y miren lo que es el teatro. Piensen ustedes, si acá se cae una moneda, el que está acá arriba lo escucha. Como escuchaba las voces de los actores. Los actores no pueden hacer ningún tipo de gesticulación, sino expresar solamente, y nada más y nada menos, a través de la voz y por máscaras, tanto la desesperación como el horror como la alegría. Están subidos arriba de coturnos, que son zapatos así de altos, mírame, así. Y la túnica les cae desde los hombros y les tapa los coturnos. Son 3 nada más. 3 actores. ¿Y dónde está el actor? Esta es la cávea, donde va el público. Esta es la orquestra, donde va el coro. Y esta es la esquené. Esto así chiquitito nomás. Esquené, escenario. Esquené. Y acá ya tenemos el templo. ¿Ven? Cávea. Se distribuye el público por las escalinatas, asciende y desciende el público, asciende y desciende el sonido. Orquestra. Skene. ¿Está claro? Sí. Mírenlo. Fíjense ustedes cómo han tomado la colina, la han excavado y luego la construcción en mármol del teatro. Uno de los más grandes prodigios griegos, a través de la tragedia, a través de ver representado aquello que no tengo que hacer porque causa estragos, siento tal sacudida del alma que aunque no me dé cuenta, aunque no me haya dado cuenta que yo albergaba esos sentimientos que veo ahí representados, se hace la catarsis o purga del alma. A través de la palabra. ¿Sí?
En la próxima seguimos.